Alicia, Julio, Surso, bueno, todos los que han hecho posible esto, que bueno, 3 años después que me vuelvan a invitar, pues la verdad es que me parece, bueno, estoy encantado de estar aquí porque creo que es algo maravilloso después de lo que he visto en muchos años de investigación. La verdad es que un proyecto como este, una casa destinada a estas cuestiones, es una iniciativa preciosa. Yo hace 27 años aproximadamente vine por primera vez a Chavaga. Vi la casa, vine con uno de los guerrilleros que estuvieron aquí en esta zona, en concreto con uno que era precisamente del mismo pueblo que Fermín, en Gutiérrez del Lada, que era un pueblecito que se llama La Zorera, en Langreo. Y bueno, por primera vez conocí a algunas de las personas que, bueno, pues desgraciadamente hoy ya han desaparecido, y siempre, bueno, me alegro, ¿no?, de haberlo hecho hace 27 años, haber podido empezar a hablar con mucha gente que hoy ya no está y ser de alguna manera, no sé si lo puedo decir así, pero el guardián de su memoria, ¿no?, y el que ha podido, entre otras muchas personas, transmitir lo que aquellas personas me contaron, ¿no? Surso, mira, vamos a ver las fotografías de los 4 guerrilleros que murieron en Chavaga. Pertenecían al destacamento Santiago Carrillo del Ejército Guerrillero de Galicia, y el 20 de abril, como ya sabéis, bueno, pues reciben una confidencia a la Guardia Civil. Esa confidencia les sirve para montar un cerco increíble con un montón de números de la Guardia Civil, principalmente de Ponferrada, de lugares que no eran cercanos a Monforte de Lemos, y en el combate caen 4 guerrilleros. Este era Guillermo Morán, también asturiano, como Fermín Gutiérrez Lada. Pasa Surso. Sí, sí. Evaristo González, bueno, Maite, ¿quién nos iba a decir que Maite y yo trabajamos juntos? La nieta de Roces, el día que después de varios meses trabajando juntos, hablando, dice, no, pues mi abuelo tal, no sé, ¿quién era tu abuelo? Pues mi abuelo era Evaristo González. Fuimos compañeros de trabajo mucho tiempo, y fue ella la que me dio esta fotografía que conservo desde hace bastantes años. Pues casi 25, 26 años. Este era Julián Acebo Alberca, era un santanderino que vino a redimir penas por el trabajo, y en el barco de Valdeorras se escapó del control de sus guardianes y se unió a la guerrilla, a la Federación de Guerrillas. Y el siguiente, este hombre se llamaba Gregorio Colmenero, era de Torbeo, y bueno, aquí de la provincia de Lugo. Esta fotografía y otras que le daremos paso luego llegan a mis manos de una forma muy curiosa, y es que hace aproximadamente 15 años se pone en contacto conmigo una profesora de un instituto de bachillerato de Zaragoza, y me dice que, dice, oye, he buscado pues, en internet a quién le podría interesar algo de la guerrilla de León y tal, y me ha salido tu nombre, y bueno, quiero poner en tus manos algo que me ha dado una alumna, ¿no? Esa alumna era la nieta de un capitán de la Guardia Civil que hizo lo que muchos guardias civiles hicieron, lo que muchos mandos de la Guardia Civil hicieron, que fue llevarse para casa el archivo, ¿no? Se llevó para casa un montón de documentación, de fotografías y demás. Entonces esta profesora decía, mira, lo iban a tirar, la familia cuando limpió la casa iba a tirar toda esa documentación, y su nieta ha dicho que no lo tiren, y me lo ha traído a mí, que soy su profesora de historia. Entonces, bueno, llegamos al acuerdo de que ella nos enviaba la documentación, pero nosotros automáticamente la depositábamos en una fundación, y así se hizo. En una fundación en Madrid está depositada toda esta documentación, y yo le pedí, bueno, pues que sí, a ver, me comía las uñas por ver lo que había allí, a ver si la podía digitalizar y luego enviársela a la fundación. Bueno, tuvo la cortesía de hacerlo así, digitalizó, y bueno, ahora veréis algunas fotografías. Tengo que decir que algunas son bastante duras, no es muy buena calidad la que tienen, pero a mí me parece un documento que, bueno, pues que explica muchas cosas que os voy a contar luego, ¿no? Puedes pasar una fotografía. Bueno, este es uno de los muertos en Chavaga. Lo que hacía la Guardia Civil era, después de los combates, para poder identificarles posteriormente, y luego os contaré que algo parecido sucedió con Fermín Gutiérrez Lara,
Este cadáver es Guillermo Morán, él es Evaristo González. El siguiente, este es Julián Acebo Alberca, y el siguiente es Gregorio Colmenero. Perdona, Santiago, serían tomadas in situ, un repil. Sí. Estas fotografías fueron el levantamiento de los cadáveres horas después del combate. Pasa la siguiente fotografía. Esta es la enlace de la casa, Luisa López Centeno, que también la fotografiaron, y el siguiente, este es su hermano, otra de las víctimas, el segundo enlace de la casa, que murió también en el combate. Bueno, sobre los supervivientes, quería contar que cuando Segura se escapa de la casa, lo hace pues milagrosamente. Surso perfectamente lo documentaron sobre el terreno. Es un trabajo, la verdad es que increíble, que pocas veces me he encontrado, ¿no? Que después de un relato, de una investigación de un combate, pues haya un grupo de personas que se pongan sobre el terreno a recuperar todos esos espacios donde sucedieron, ¿no? Ellos encontraron, Surso lo puede contar mucho mejor que yo, los casquillos de balas, donde yo digo en la investigación por dónde se escapa Fermín Segura, pues efectivamente aparecieron los disparos que iba haciendo hacia atrás mientras escapaba y demás, ¿no? Y otra serie de objetos que aparecieron allí. Cuando Fermín Gutiérrez Lada se escapa del combate de Chavaga, se escapa con él este hombre, del que os voy a hablar luego también, y lo primero que hace es ir a casa del cura de Cereiza. Esto también lo acaba de contar Surso. Después de la estancia en los primeros días, de los primeros auxilios en casa del cura de Cereiza, lo trasladan a casa de un médico de Tuiriz que le acaba de curar. Hay un relato de uno de los guerrilleros que lo ve, de los primeros guerrilleros que lo ve después del combate, ¿no? Quiero leeros lo que él dice exactamente cuando se encuentran a Fermín. Dice, Segura había conseguido escaparse herido, pero no se decía nada de Saúl. Luego os hablaré de Saúl, que también estaba en el lugar del combate. Para nosotros, después de la gran pérdida de nuestros 4 jefes y guerrilleros, además de los dueños de la casa, la gran preocupación era encontrar a Segura, así que movimos cielo y tierra para encontrarle. Íbamos a todos los puntos de apoyo que sabíamos que él conocía, pero no conseguíamos encontrarle y ya empezábamos a perder la esperanza, pensando que quizá se había muerto en algún trigal falto de socorro. Después de 10 o 12 días más tarde, nos dio la idea de pasar por un punto de apoyo que el Segura había estado de paso alguna vez, y efectivamente este había conseguido llegar, aunque con dificultad, hasta aquella casa. Pero le había costado mucho trabajo el hacerse reconocer por aquella gente, puesto que un balazo le había atravesado la boca, arrancándole toda la dentadura, y después de varios días pasados en los trigales sin poder curarse, tenía una infección enorme. No se le veían los ojos ni la nariz, tenía una cabeza enorme y no hablaba ni una sola palabra, y tan solo por escrito pudo hacerse comprender por aquellas gentes. A los pocos días, después de hacerle las curas necesarias, la infección desapareció, pero como ya dije antes, no le había quedado ni un solo diente en la boca. Bueno, él, como os digo, lo primero que hizo es ir a la casa rectoral de Cereiza, donde Plácido Casanova, el hombre que luego fue deportado, como se suele decir, a Brasil, fue el que le atendió de urgencia, y luego le llevó a Tuiriz, al domicilio de un médico que se llama Jesús Figueiras. A partir del episodio de Repil, principalmente lo que hace Fermín Gutiérrez Lada Segura es convertirse en un superviviente. Luego os contaré más cosas de su vida, pero bueno, antes todo esto tiene un antecedente. Fermín era de La Zorera, como os digo, un pueblo de Langreo, y era miembro de una familia que veréis. Su hermano Amadeo fue un miliciano que murió en el frente asturiano. Otro hermano, Ramón, lo asesinaron el 21 de octubre del 37, inmediatamente después de finalizar la guerra en Asturias. Lo asesinaron. Víctor Gutiérrez Lada fue otro hermano de esa familia, eran 8 hermanos. Este se entregó después de la guerra, fue condenado a prisión. Pepe José Gutiérrez Lada, guerrillero, se echó al monte y se suicidó en San Roque, en una aldea asturiana, el 16 de febrero de 1941, porque lo acercaron en una casa y decidió pegarse un tiro. Argentino fue uno de los últimos hermanos en fallecer, también fue un miliciano, estuvo en el frente republicano y también fue condenado a prisión. Tomás Gutiérrez Lada, también condenado a prisión al caer a Asturias.
Sofía, una de las dos mujeres de la familia, miliciana también, fue desterrada al campo de concentración de Arnao, en Castropol. Erundina, la otra hermana, exactamente lo mismo, fue una miliciana condenada y internada en el campo de concentración. Y Sofía Lada, que era la madre de familia, que fue asesinada por la Guardia Civil en una de las torturas a las que fue sometida. Cuando estalla el golpe militar, Fermín estaba haciendo la mili en Pamplona y rápidamente se pasó a las filas republicanas. Luchó hasta poco después de caer el frente, cayó herido en una rodilla precisamente. Fermín sobrevivió a varios impactos de bala, como el de Repil. Y también en 1939 una rodilla le dejó cojo para el resto de su vida. Fue capturado, encarcelado, torturado y salió en libertad vigilada en los años 40. Fue de nuevo encarcelado por apoyar a uno de sus hermanos huidos, el que os dije antes, que Pepe, que se había pegado un tiro. Y cuando ese suceso tuvo lugar, cuando el suicidio de Pepe se hizo público, dejaron en libertad a Fermín. En 1946 hay una operación de la Guardia Civil en Asturias y descubre una célula comunista en Langreo. Es julio de 1946 y varios enlaces se tienen que echar al monte, se tienen que escapar de Asturias, algunos de ellos, y así es como llegan al Bierzo. Primero Fermín Gutiérrez Lara y segundo Manuel Zapico Terente, que es el hombre que hizo el relato que os leí antes de cómo Fermín sobrevivió a Repil. En 1949, como os digo, formaba parte del destacamento Santiago Carrillo, que es el que cae en las dos casas de Repil y de Chavaga. Es curioso porque los guerrilleros, cuando se produce el tiroteo, el combate de Repil y de Chavaga, principalmente le echan la culpa al chico que veis en la imagen, que era un tal Saúl Mayo, era zamorano. Y en todos los relatos de los guerrilleros, que algunos de ellos escribieron sus memorias, están algunas publicadas, otras no, pero todos coinciden en echarle parte de la culpa a Saúl Mayo Méndez, ¿no? Saúl Mayo Méndez escapó del combate de Repil, pero pasa la siguiente foto. En 1950, en un combate, se echó al monte de nuevo, se unió a otra guerrilla en Coruña y en 1950 la Guardia Civil acabó con su vida. ¿Quiénes fueron los verdaderos culpables? Quienes me escucharon hace 3 años, cuando estuve aquí, seguramente recuerdan la anécdota de Jesús Costoya. Jesús Costoya era un miembro de la familia de una de las casas donde se produjo el tiroteo, y este hombre lo que hizo fue viajar a Ponferrada, hablar con el comandante de la Guardia Civil, Miguel Arricivita, y decirle que en su casa, con su familia, había habitualmente unos hombres armados que él sospechaba, en el idioma que se utilizaba, o en el término que se utilizaba en aquel momento, que eran bandoleros, ¿no? Lo que hace Arricivita es montar una operación, no se la comunica a la Guardia Civil de las cercanías de aquí, porque sospecha que pueden estar también en complicidad con los propios guerrilleros. Y llega el 20 de abril, como os digo, y se produce el combate aquí. Jesús Costoya, cuando se produce el combate, lo que hace la Guardia Civil es llegar a un acuerdo con él para decirle, para que tu familia no sospeche de lo que ha pasado, de lo que has hecho, porque evidentemente en el combate mueren algunos de sus familiares y meten en la cárcel la práctica totalidad de su familia política. Entonces lo que hace la Guardia Civil es llegar a un acuerdo con él. Le dice, te vamos a meter en la cárcel, vamos a hacer como que tú también eres un proscrito, por así decirlo, pero te vas a escapar. Tal día vamos a hacer un traslado de presos, vais a salir 4 de la cárcel, y en la curva de Barça de Lor, en una curva de la carretera a la altura de Barça de Lor, tú te echas del camión y te escapas, que te vamos a dejar escapar. Y eso se produjo así, efectivamente, pero con pelos y señales. ¿Y por qué se sabe todo esto?
Se sabe todo esto porque en 1957 Jesús Costoya va a hacer un trámite rutinario y lo coge la policía y dice: usted está en busca y captura desde hace 8 años. El tipo dice: no puede ser, porque yo soy un confidente de la Guardia Civil. Pues todo eso está escrito, hay un expediente abierto, hay ríos de tinta de este hombre diciendo todo lo que pasó, o sea, exactamente, que fue a Ponferrada, que habló con la Ricivita, que dijeron que querían matar a 2 de los presos, la Guardia Civil, pero que a él le iban a dejar escapar, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacen las autoridades del momento, 8 años después del suceso, como os digo, en 1957, es llamar a cuentas a Ricivita, a todos los mandos de la Guardia Civil en el año 49, y ellos certifican, además, bueno, es un documento increíble porque ahí se dice exactamente cómo fue toda la operación, incluso se reconoce el asesinato de los 2 presos y cómo le dejaron escapar a este tipo. Este tipo que, por cierto, se fue para Ponferrada, que nació donde yo nací, vivió allí, trabajó muchísimos años y yo de hecho creo que hasta llegué a conocerlo. Hace años que se murió, pero tenía, si algunos conocéis el pantano de Bárcena en Ponferrada, que es una zona, pues, bueno, pues tiene alguna zona recreativa y demás, había un chiringuito de camino al pantano de Bárcenas que parece ser que lo regentaba él o alguien muy cercano a él. El caso es que bueno, por esa parte se produce la traición de Jesús Costoya, pero por otro lado, en aquellos días en los cuales se produce el combate de Repil y de Chavaga, también hay una serie de caídas en toda esta zona de Lugo. De hecho, solamente un mes y algo después se producen 2 caídas en junio de 1949 que acaba prácticamente con toda la cúpula de la guerrilla de la segunda agrupación del ejército guerrillero de Galicia. Pasa la siguiente foto. Bueno, si os fijáis en esta foto, no, esa. No os voy a decir en esta foto. En 1964 hay una novela que gana el premio Planeta de un tal Emilio Romero, periodista, derechista. Escribe una novela que se titula La paz empieza nunca, y en esa novela, que luego se convierte en película al año siguiente, que la ha interpretado Adolfo Marsillac, no sé si habéis visto esa película alguna vez, bueno, pues es la historia de un infiltrado, de un guardia civil, excombatiente en la guerra civil y demás, que se infiltra en la guerrilla. Aquel tipo se llamaba realmente Francisco Cano Román, es este de aquí atrás, de gafas, y cuando en 1949 se infiltra en la guerrilla, llega a la zona de Lugo, se hace pasar por un tal comandante Félix, dice que es un enviado del Partido Comunista y bueno, y convence a la cúpula de la guerrilla, como convence también en Asturias a varios dirigentes de la guerrilla en un desembarco de armas que se iba a producir en unas playas de Galicia. Eso había sido el año anterior. Y de hecho el 27 y el 28 de enero del año 1948, entre esos 2 días, matan a 18 guerrilleros asturianos, 14 guerrilleros asturianos y 4 que venían de Francia, 4 maquis que venían de Francia, acaban con su vida en varias operaciones en Asturias. Bueno, pues tanto de alguna manera el infiltrado que provoca aquellas muertes es el mismo infiltrado que llega a Lugo en 1949, que se pone también en contacto con la Ricivita y con Jesús Costoya, que preparan toda esta operación y que sigue, y en junio de 1949 en Teilán y en otra zona que la tengo por aquí apuntada, que no lo recuerdo ahora mismo, se produce otro tiroteo que acaba con la vida, bueno, pues con 3 guerrilleros en Teilán y 4 al día siguiente en las proximidades de esta zona. Pasa la siguiente fotografía. Este es Fermín Gutiérrez Lara. La fotografía puede corresponder seguramente a principios de los años 40, poco después de ser puesto en libertad. Pasa la siguiente. Bueno, esto es un documento que me hizo llegar Víctor, su ahijado, su sobrino, para que veáis que él, cuando salió en libertad vigilada, lo que hizo fue incorporarse, como veis en el escudo arriba,
inconfundible, se incorporó bueno, pues al trabajo en la mina y demás, hasta que en 1946, como os digo, se tuvo que escapar de Asturias porque fue descubierta su colaboración. Pasa a la siguiente. Bueno, y esta foto es increíble. Esta fotografía es lo que a mí me vuelve a poner otra vez en la pista, y bueno, hablo con Suso, digo, mira, acabo de encontrar una cosa realmente increíble, ¿no? Si os fijáis en la boca, esta es inconfundible. Esta fotografía es posterior a Repil, tiene completamente bueno, una herida que se ve perfectamente, puede uno imaginarse que es la herida que le provocó la infección tan grave después del combate de Repil. Pero es que esta foto encierra muchas más cosas. De hecho, Surso y yo estuvimos el otro día dando una vuelta por ahí buscando la casa del fondo a ver si podíamos identificarla, cosa que si alguien es capaz de identificar el sitio estaría muy bien, no fuimos capaces. Pero bueno, hay otra cosa en la foto muy curiosa. Si os fijáis en la mano, en el brazo izquierdo, hay un colgante con una cuerda. Pasa a la siguiente foto. Ahí está ampliada, pasa a la siguiente. Bueno, pues esto lo sabe Surso perfectamente. Aquí, en esta zona de Lugo y probablemente en otras zonas, era de alguna manera el distintivo de los guerrilleros, ¿no? Llevaban colgado en una muñeca, a modo de pulsera, una moneda de la República. Y qué curioso, ¿no? Que en la foto anterior se aprecia perfectamente que es, creo que sin ningún género de dudas es el distintivo que lleva colgado. Pasa a la siguiente. Vale, este es el procedimiento que se abre después de que el 10 de octubre de 1953 la Guardia Civil se entere de que hay una persona desconocida, un sospechoso, cerca de una parroquia que se llama San Vicente de Argozón, que está cerca de Chantada. Hay dos pueblos cerca, uno se llama Vilamea y otro se llama San Vicente, y ahí pues detectan la presencia de un individuo desconocido que puede ser, ellos sabéis el término que utilizaban, puede ser un bandolero, ¿no? Entonces lo que hacen es, salen 10 números de la Guardia Civil de Chantada, llegan a Vilamea, e inmediatamente, poco después de llegar, se encuentran con el desconocido. Bueno, se establece un tiroteo y él se guarda en una casa. Venía por aquí. Sí. Vale, el jefe de línea de la Guardia Civil era un tal Guillermo Hernández Lluc. Este es el que recibe la confidencia de la presencia de Fermín allí. Y cuando Fermín ve a los guardias, se mete en una casa deshabitada, que era un tal Darío Dieguez. A este hombre posteriormente lo detiene la Guardia Civil y lo interroga para ver si tiene alguna participación, ¿no? O de alguna manera alguna complicidad con Fermín. Y bueno, no llegan a demostrar nada, pero bueno, se establece un tiroteo. Pasa a la siguiente página. Aquí después de que la Guardia Civil entra en la casa, se encuentra con un hombre con un disparo en la cabeza, pero que sigue con vida. Lo que hacen es subirlo a un vehículo y lo llevan a dirección Chantada, pero bueno, a los pocos kilómetros fallece. Y lo que hace la Guardia Civil en un primer momento es que, seguramente gracias a alguna fotografía que tuviese o algún dato, lo que hace es identificarlo como Fermín Gómez Segura. De hecho, tiran del historial y llegan a la conclusión de que hay varias causas abiertas, la 181-52, como veis ahí arriba, ¿no? 76-51 y demás. Bueno, pues este error, que a veces pues puede parecer que no tiene gran importancia, ¿no? El hecho de identificarle, pues sí que la tiene. Y la siguiente fotografía, que es bastante dura también, es el Fermín después de fallecido ya. Está en el cementerio de Chantada y perfectamente, se supo en aquel momento el lugar donde lo enterraron y demás. Bueno, el hecho es que, pasa a la siguiente. Esta es la partida de defunción de Fermín, en un primer momento, de Fermín Gómez Segura. Vale, se produce la muerte, como os digo, el 10 de octubre de 1953. Pero luego resulta que yo conozco a Víctor, a su ahijado,
Y Víctor me asegura y me dice, bueno, mira, es que nosotros, mis padres se vinieron a vivir a la provincia de León. Yo hablo como si estuviese en León, pero bueno, fueron a vivir a la provincia de León, a la zona de Gordón, a un pueblo que se llama Ciñera. Y Víctor me decía, dice, no, cuando yo tenía más o menos 10 años, 1956, Víctor nació en el 46, dice, llegaron a mi casa, bueno, registraron toda la casa, los colchones, bueno, le pegaron a mi madre, buscando a mi padrino, buscando a mi tío. Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si llevaba 2 años muerto, porque además el censo se había reducido pues ostensiblemente, ¿no? El censo de guerrilleros, ¿cómo puede ser que la Guardia Civil llegue a Ciñera de Gordón buscando a Fermín cuando ya lo habían matado? Bueno, pues este es el error en la transcripción, no en la transcripción, el error en la identificación de Fermín Gutiérrez Lara. Probablemente la fotografía que visteis antes de un cadáver en Chantada, la Guardia Civil se la enseñó a su familia, se la enseñó a alguien que lo pudiera reconocer y efectivamente así lo hizo. Y por eso en la nota marginal, que no se lee muy bien, pero en la nota marginal, que es de 1957, si se pudiese ver la fecha que aparece aquí abajo, pone 3 años después, que realmente esta partida de función, más que a Fermín Gómez Segura, corresponde a Fermín Gutiérrez Lada, nacido tal, en la Zorera, en el año tal, ¿no? Ese es la corrección del acta de defunción y por otra parte también, bueno, pues de alguna manera el punto y final a las molestias y a su familia, ¿no? En ese momento, cuando le identifican, ya dejan de molestar a la familia porque pues, definitivamente le tachan de la lista, ¿no? ¿Pasa a la siguiente? No hay más. Vale. Tenía una fotografía, pues no la he podido trasladar al pendrive, tenía una foto de Repil, luego la enseño si queréis, de la casa de Repil de cómo estaba, ¿no? Todavía con algún muro en pie, bueno, se veía perfectamente un boquete en el medio tremendo y tal, pero luego la enseño al teléfono móvil. Y nada, hasta aquí os quería contar, bueno, yo creo que es una historia que tiene que ser contada. En el libro, bueno, en el Monto de la Muerte, os hablé hace 3 años de él aquí. Bueno, yo hablo de este episodio, hablo de muchísimos episodios más, pero bueno, lo dejo ahí, ¿no? Fermín se escapa y en el año 1953, bueno, pues la Guardia Civil en un episodio de lugar, tal, bueno, pues se mete en una casa y se suicida, ¿no? Bueno, pero es que en todo esto del medio, ¿no? La participación de un cura, como el cura se va a Brasil, como luego la atiende un médico, como bueno, la fotografía que viste, yo creo que es eso, o sea, es un libro dentro de otro libro y otro libro, ¿no? Y es una historia, como decía Surson, no se acaba nunca, ¿no? Es una pena porque hace unos días, cuando es el gusanillo, ¿no? de tirar de este hilo, vinimos a Chantada y nos fuimos a buscar el cementerio donde además se ven perfectamente las 2 sepulturas en la propia foto y además dice en el auto de enterramiento, en la diligencia de enterramiento lo sitúan perfectamente, pero lo que no sabíamos es que el cementerio de Chantada desapareció en los años 70, no hay absolutamente nada en él, de hecho parece ser que es un medio parque, medio solar, que está ahí en el medio de Chantada y se trasladó a otro, además es que se ve perfectamente que es un cementerio de los años 60 y pico, 70, pero obviamente, bueno, pues los restos de Fermín no sé lo que harían con ellos. Yo me imagino que, no sé, o siguen allí o se llevaron todo por delante y los metieron en un osario común y demás. ¿No? Nos llevamos una pequeña decepción porque hubiera sido un punto y no sé si un punto al final, pero hubiera sido un final de una historia bien bonito, ¿no? Sobre todo porque también le queríamos dar a Víctor, ¿no? la satisfacción, ¿no? De poder decir, bueno, pues mira, físicamente también hemos podido recuperar la historia de tu tío y de tu padrino, pero bueno, no ha podido ser. Así que nada, oye, muchas gracias y luego os enseño unas cosas que he traído ahí, porque es que hay 2 formas de tener un museo, ¿no? Cuando tienes un espacio, pues tienes un museo y tienes piezas, ¿no? Y hay veces que tienes piezas, pero no tienes un espacio y te lo tienes que llevar en el museo ambulante, ¿no? Yo he traído alguna cosa ahí que quiero que veáis, porque durante todos estos años, como os comentaba antes,
yo creo que mientras que, bueno, pues otros amigos míos que tenían 23 o 24 años como yo hace 27, se dedicaban a otras cosas. Yo era el tío raro de estos que, bueno, porque hablaba con gente mayor y que me gustaba este tipo de historias, ¿no? Y afortunadamente eso, que, bueno, pues ¿qué me permitió? Bueno, pues me permitió en algunos casos poder ser depositario, ¿no? No solamente de la propia memoria de esas personas, sino en algunas ocasiones también de sus propios objetos, ¿no? Surso hablaba antes con la historia del machete que contabas, que es una historia alucinante, ¿no? Bueno, pues algo parecido os enseñaré luego cuando tengamos el descanso, ¿vale? Gracias.